Muy buenas, bienvenidos a la Cueva del Código. Así que otro stream más y vamos a ver, en este caso, el capítulo 3 de Rust, que lo dejamos a medias la semana pasada. Así que vamos a ver cómo aparece este capítulo 3, la continuación. Por recordar un poco lo que estuvimos haciendo, estuvimos viendo la parte de variables y mutabilidad del capítulo 3, la parte 3.1 y los tipos de datos en la 3.2. Sí que aún nos queda, vamos a continuar con el 3.3, que son las funciones, 3.4 comentarios y 3.5 el flujo de control. Así que vamos a verlo. De hecho, voy a compartir ya la pantalla y empezamos. Muy bien. Pues aquí sería donde tendríamos que continuar las funciones. Vamos a ver qué tal. A ver, el sonido y eso está bien, ¿no? Por lo que veo, más o menos. Voy a bajar un poco la música. Vale. Funciones. Vale. Las funciones are prevalent in Rust code, ok. You've already seen one of the most important functions in the language, the main function. Ya hemos visto, evidentemente, la función más importante, ¿no? Que es la de main. Vale, esta función es el punto de entrada de muchos programas. Vale, además hemos visto la keyword function fn para declarar las funciones, la cual nos permite eso, es declarar funciones. El código de Rust utiliza una convención de estilo de snake case para las funciones y los nombres de las variables. In which all letters are lowercase and underscore separate words. Bueno, snake case creo que todos sabemos lo que es, pero básicamente es este tipo de definiciones en las que están todas minúsculas con las barra bajas para separar palabras, así que es un poco diferente. Creo que Python tiene también esa convención, no estoy seguro, pero la gran mayoría de lenguajes utilizan una convención de uppercase, que es las palabras juntas y la siguiente palabra empieza con mayúscula. Así que sería another y empezaría con la F mayúscula y continuaría con function. Vale. Here's a program that contains an example of function definition. Aquí tenemos una definición, un ejemplo de definición de una función. Bueno, en este caso tenemos dos, ¿no? La de main y la de another function. Y en este caso vemos que another function está definida, imprimiendo este texto por consola y además se ejecuta dentro de main. O sea que, de hecho, podríamos copiar este código y nos lo llevamos a el editor donde estábamos trabajando. Vale, vamos a pegarlo aquí. Y de hecho podríamos incluso ejecutarlo. Functions. Vale. Y en un principio aparecería el Hello World, que es la principal, y luego la de another function. Esto al final es algo muy sencillo. Aquí está, Hello World y another function. Vale. Continuamos entonces. Hemos definido una función en Rust introduciendo fn seguido del nombre de la función y los paréntesis. Los curly brackets, las llaves, le dice al compilador dónde está el cuerpo de la función, dónde comienza y dónde acaba. Vale, podemos llamar a cualquier función que hemos definido introduciendo su nombre seguido de los paréntesis. Porque another function está definida en el programa, puede ser llamada desde dentro de main. Vale. Nota, cuando definimos another function, después de main function en el código fuente, podemos definirlo. Podemos definirlo antes también. O sea, al final da igual cuando lo definas. Esto muy parecido también a JavaScript o incluso otros lenguajes también lo tienen. No, da igual en qué orden definas las funciones, porque como que se cargan antes de que cargue el programa, entonces las puedes ejecutar en cualquier momento. Vale. A Rust no le importa dónde defines tus funciones, solo que estén definidas en algún sitio dentro del scope para que del que las llama los pueda ver. O sea, básicamente, si estuviese en otro scope donde no tenemos acceso desde main, no podríamos llamarla y por tanto ahí sí que importaría donde definimos la función. Vale.
Vale, vamos a empezar con un nuevo proyecto llamado Functions. De hecho, esto ya lo había creado yo antes, la carpetita esta de Functions, dentro del capítulo 3. Vale, donde vamos a introducir nuestra función another function y ejecutarla. Algo que justamente ya acabamos de hacer, ¿vale? Puedes ver el siguiente output. Efectivamente es lo que hemos visto antes, el hello world y el another function. Estas líneas se ejecutan en orden, las cuales aparecerá en el orden que aparece desde el main function. Primero el hello world, que se imprimirá ese mensaje, y luego la another function llamará al mensaje que se imprime. Sí, básicamente lo que podíamos intuir, algo muy sencillo. Vale, parámetros. Podemos definir funciones que tengan parámetros, los cuales son variables especiales que forman parte de la firma de la función. Cuando una función tiene parámetros, puedes proveerle valores concretos a esos parámetros. Técnicamente, el valor concreto es llamado argumento, pero es una conversación casual. La gente suele llamar a estas palabras parámetros y argumentos, indiferentemente. For either the variables in a function definition of the concrete values passed in one local function. Vale, al final, como cualquier otra función, que le pasas un valor y lo recibe con este valor, con esta variable, ¿no? Con el nombre que le hayamos puesto en la firma. En esta versión, a another function, le añadimos un parámetro, ¿vale? Le hemos añadido un parámetro llamado x, que es un i32, es un número de 32 bytes, como habíamos visto. Y la i significaba que tenía signo, por tanto es tanto positivo como negativo. Podría ser el número, ¿vale? Y luego simplemente imprimimos el valor. Así que vamos a sustituir lo que teníamos hecho, ¿vale? Y aquí en un principio, si lo corremos, nos dirá que el valor es 5. Eso es. Vale. Intenta correr el programa y podrás ver el siguiente output. Vale, el valor de x es 5. La declaración de another function tiene un parámetro llamado x. El tipo x es especificado como i32. Rasiris, hola, hombre, Rasiris. ¿Qué tal el día? Cuando le introducimos un 5, another function, de println macro, puts de 5, el curly brackets contiene la x en el formato string. Básicamente lo que esperábamos. Vale, entonces, al final, esto es simplemente la manera de imprimir el string con valores. Le hemos pasado el valor 5 a la x y ya está, como cualquier otro lenguaje. Vale. ¿Seguís con Rust, veo? Sí, vamos a continuar con el libro, a ver qué tal. De momento vamos por conceptos muy básicos, que bueno, ya lo estuviste viendo en los anteriores capítulos, que estuvimos haciendo el juego, el Getting Started y el capítulo 3 lo empezamos la semana pasada con el tema de variables, mutabilidad y tipo de datos y nos quedamos a medias, así que vamos a continuar por las funciones. Estos primeros capítulos la verdad es que son súper sencillos, o sea, no tiene mucho misterio. De hecho, el 4 empieza ya a ser un poco más complicado en el sentido de que es algo más propio de Rust, entender el ownership, así que ahí vendrá un poco más de jaleo, se vendrá la diversión. Y luego ya viene otra vez el tema de estructuras y cosas así, que es más parecido también a otros tipos de lenguajes, en plan objetos y cosas de este estilo. Los enums también son interesantes, pero luego poca cosa. En general hay como cosas muy genéricas, ¿no? El error handling, tipos genéricos. Mira, los lifetime, por ejemplo, eso sí que son también interesantes. Pero bueno, continuaremos a ver. Yo me iba a ver un vídeo de Rust para hacer programas, pero al final no pude. Bueno, tranquilo. En Rust se va a hacer con nosotros, ¿eh? En general. Yo estoy viendo últimamente también mucho contenido de Rust en YouTube y en Twitch y tal, y parece que está cogiendo fama, así que habrá que aprenderlo. Vale, la firma de las funciones, necesitamos declarar el tipo de cada parámetro. Esto es una decisión deliberada del diseño de Rust, que requiere tipo de anotación.
Requiere el tipo de anotación en funciones definition means the compiler almost never needs you to use. Vale. El serve encode to figure out what type you mean. Vale, el compilador no sabe qué parámetros vamos a introducirle, así que necesitamos definírselo por la definición de la función. Como suele ser habitual. Compilador tiene la habilidad, a ver, to give more, de darte más ayudas en los mensajes si sabe qué tipo de dato espera en las funciones. Vale. Cuando definimos múltiples parámetros, separar los parámetros, la declaración de los parámetros con coma, como de esta manera. Sí. Separaríamos por un lado el 5, que sería el primer parámetro, que vendría aquí en el value, y la h, que vendría en el unit label, en este valor. Y cada uno tiene su tipo, o sea, no hay ningún problema. Este ejemplo crea una función llamada printLabelMeasurement con dos parámetros. El primer parámetro es llamado value y es un i32. Y el segundo es llamado unitLabel y es de tipo char. La función entonces imprime el texto que contiene ambos valores, ambos, el valor y el unitLabel. Vale, let's try. Vamos a intentar correr el código reemplazando el programa actual por el que acabamos de ver. Vale. Pues vamos a cambiarlo. Y en un principio aparecería la medida es 5h. Eso es. Ok. A mí no me gusta que me vuelvan a enseñar programación. Por eso busco un vídeo de Rust para gente que ya sepa que es una variable. Sí, pero al final el libro también lo ponía, ¿eh? Desde el principio, en la parte de introducción y tal, ponía que este libro al final está hecho un poco para gente que dé igual el lenguaje que sepa, en general. O sea que si imagínate que vienes de un lenguaje sin tipos y cosas así, entiendo que este tipo de cosas pueden ser útiles a lo mejor. Para gente que viene, que suele ser la mayoría, que viene de lenguajes tipados, el enseñarte que un tipo, pues eso, se introduce en la función de esta manera, a lo mejor es mucho texto, ¿no? Pero bueno, un poco de paja en el libro. Vale, ¿cómo hemos llamado la función? Con el 5 y el valor h, como el valor unit label, el output del programa tendrá estos valores. Vale. Statement y expresiones. El cuerpo de las funciones están hechas de una serie de statements opcionales que acaban en expresión. Vale, esto sí que es interesante en el tema de funciones. Y ahora veremos por qué. Lo de las llaves es tipo JavaScript. Me refiero a... Sí, esto es cómo interpola el texto con valores. De hecho, tiene dos maneras de interpolarlos. Una es esta y otra sería dejando las llaves vacías. A ver, aquí. Y poniendo... A ver, esto sería algo así. Y serían luego los siguientes parámetros, que sería el valor y el unit label. Entonces, de esta manera, o sea, aquí lo que dices directamente es muy parecido a JavaScript, que devolvería el value dentro de las llaves y el unit label aquí. Y de esta manera lo que estás diciendo es que vas a introducir los valores dentro de cada curly bracket de estos en el mismo orden. Esta expresión se suele utilizar, o sea, esta forma de hacerlo, se suele utilizar cuando vas a hacer cálculos aquí dentro. En plan de si quisieras hacer, por ejemplo, value más 1. Porque de esta manera aquí no te lo permite. O sea, tú aquí, según leímos, no podías hacer esto. De hecho, ya el propio editor nos lo marca de otro color. O sea que se puede hacer de las dos maneras, sabiendo que esta además te permite hacer cálculos. Aquí. Te permite hacer evaluaciones. Eso no entiendo, lo vi. Ya, lo que retorna, ahora lo veremos. Ahora lo veremos, lo de que tienes statements y el último acaba siempre en expresión. Pero en vez de curly especificas como una expresión. Sí, al final es muy parecido. Vale. De lejos, las funciones han sido cubiertas. A ver. Haven't included by ending expression, but you have seen an expression as part of a statement. Vale. O sea, al final, una expresión es parte del statement. Y esto, o sea, creo que tenía que ver también, por ejemplo. De hecho, ahora eso es, aquí abajo lo explica más adelante. Al final, el statement es como que está compuesto de expresiones también.
Porque Rust es un lenguaje basado en expresiones. Esto es una importante distinción a entender. Otros lenguajes no tienen las mismas distinciones. Así que vamos a ver los statements y las expresiones y cómo se diferencian y cómo afectan esto al cuerpo de las funciones. Vale. Eso me parece raro, expresiones. Vale, ¿qué es un statement, no? Son instrucciones que hacen alguna acción y no devuelven valores. Vale, y luego expresiones evalúan a un resultado. Básicamente, las expresiones son como operaciones o cosas así que al final siempre acaban en un resultado. Y los statements no devuelven nada. Entonces, vale, vamos a ver. Realmente ya hemos visto el uso de expresiones y statements, creando variables y asignando su valor con la keyword let en el statement. Por ejemplo, vamos a ver el listing 3.1. Vale, entonces, i igual a 6 es un statement. Esto como tal no devuelve nada y por tanto se considera como statement. Vale, entonces es una asignación, básicamente. Ahora, la definición de funciones son también statements. O sea, simplemente la propia definición. En este caso, la definición de main es un statement. Porque no devuelve nada en este caso, ¿no? Vale. The entire preceding example is a statement itself. Eso es. El ejemplo entero, como por sí mismo, ya es un statement. Los statements no devuelven valores. You can't assign a let statement. Vale, por lo tanto, no puedes asignar un statement a otra variable. Como el siguiente código intenta hacer, tendrás un error. Es decir, si esto de aquí que hemos visto, el let igual a 6 es un statement, tú no puedes intentar eso asignarlo a una variable porque no está devolviendo nada. Vale. Esto es un poco raro, la verdad. Creo que nadie intentaría hacer algo así. Pero bueno, se entiende el ejemplo, ¿no? Que al final, como esto es un statement como tal, no puedes intentar asignarlo a una variable porque no está devolviendo un valor, no es una expresión. O sea, solo puedes solo puedes asignar valores si son expresiones. De hecho, por ejemplo, el 6 como tal es una expresión que evalúa a 6. Vale, cuando corres este programa te dará el siguiente error. Vale, vamos a correrlo a ver qué dice. De hecho, vamos a hacer diferentes scopes para cada uno de los ejemplos. Bueno, de hecho ya nos está avisando el Rust Analyzer que let expression no está soportado. Vale. Entonces, cursos de desarrollo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Eso que me parece raro de evaluar un valor será cosa del lenguaje ir acostumbrándose. Sí, totalmente. A ver, hay muchos lenguajes que también lo hacen. El hecho de tener o sea, separado el tema de expresiones y los statements. Aquí repasando Ansible. Bueno, yo no sé nada de Ansible. O sea, no tuve que tocar nada de... De hecho, me suena que vi un poco por encima cómo funcionaba Ansible cuando salió todo el tema también de background y cosas así. Pero yo me pasé directamente a Docker y lo hago todo con Docker. O sea, no sé si Docker se ha comido un poco el terreno, ¿no? De Ansible, Vagrant y todo este tipo de herramientas. Son compatibles. Ostras, pues muy guay. Si sacas vídeos de Ansible, le echaré un ojo a ver. Vale. Vemos el problema. Vale. Let igual a 6, statement, no devolverá un valor. ¿Vale? Que es lo que veíamos. Así que no hay nada para asignarle a la X. This is different from what happens in other languages. Esto es diferente de cómo pasa en otros lenguajes como C y Ruby. Vaya. O sea que en C sí que podrías asignar statements, ¿no? El cual la asignación devuelve el valor de la asignación. En esos lenguajes puedes escribir x igual a y igual a 6. Y ambos, x y y, tendrán el valor 6. Esto no es el caso de Rust. Vale. Es decir, puedes desplegar contenedores Docker con Ansible y Docker Compose.
Pero ¿qué te aporta el tema de Ansible? Exactamente, si ya tienes el contenedor en Docker. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de Ansible, así que no sé ni cuál es su objetivo. Sí, en un principio creo que puedes poner enlaces. O sea, creo que no hay ningún problema. Interesante, veo por dónde va. Así que esto sí que se puede hacer en C, ¿no? Rasiris. X igual a Y igual a 6. De hecho, en muchos lenguajes puedes hacer este tipo de cosas. De hecho, en JavaScript creo que también puedes hacer cosas así. Lo único que no suele ser lo habitual, creo yo, ¿eh? Vale. Evaluar expresiones a un valor y hacer master the rest of code that you'll write in Rust. Vale. Considera math operations such as 5+6, el cual es una expresión que evalúa a 11. Vale, esta expresión puede ser parte de un statement. En la línea 3.1, o sea, en la imagen 3.1, el 6 es un statement. Let i igual a 6 es una expresión que devuelve el valor 6. Llamando a la función es una expresión. Vale, una llamada a una función es una expresión. Vale, Kalina macro es una expresión. Y un nuevo scope block creado con curly brackets es una expresión, por ejemplo. Vale, entonces este curly bracket, por ejemplo, que habíamos creado aquí, ya de por sí es una expresión. O sea que esto podríamos devolverlo. Claro, porque entiendo. Vale, vamos a hacer ejemplos. Vamos a ver cómo funciona. Si aquí, por ejemplo, podría hacer un letx igual a esto, y que esto, por ejemplo, tuviese, yo qué sé, ciertas líneas de statements o lo que fuese, y al final devolviese un 5, ¿no? Hiciéramos un return de 5. Y aquí, vale, punto y coma. Found integer, ¿vale? Tenemos que definirle a lo mejor el tipo aquí. Vaya. Vale, mismatch type. Porque espera un esto. Pero si le hemos definido un i32. Ya sé, a lo mejor. Vale, así sí que sí que eso. No haría falta el return entonces. Vale. Y aquí tendríamos el X que sería la 5. Vale. Bueno, interesante. ¿Por qué no es suficiente TypeScript? Hombre, TypeScript es suficiente siempre, pero hay que darle un poco de salseo, ¿no? A esto. A ver si aprendemos un poco de Rust. Vale. Pues me miraré el enlace ese que has pasado, cursos de desarrollo, y le echaré un ojo a ver. ¿Esto qué es? Demo de Maven. Me lo guardo a ver. Sí, veo que tiene el Docker Compose y el Ansible, ¿no? Ya digo, tendré que repasar a ver el tema de Ansible, a ver cuál es el objetivo un poco, ¿no? De tenerlo. O sea, 6 es una expresión que da 6, pero 5+6 es un statement que da expresión 11. No, 5+6 comentaba que era una expresión, a ver, creo. Sí, aquí es. 5+6 es una expresión que evalúa 11. No es un statement. O sea, todo lo que devuelva valores es una expresión. Vale. Era por salseo, exacto, era por salseo. Hay que meter un poquillo de chicha. Es un proyecto en Java con pipelines hechas para compilar imágenes Docker, subirlas a un registry y usar Ansible para el despliegue. Vaya. O sea, que utilizas Ansible para desplegar. Vale. Vale, interesante. Ah, por el título, porque Rust no es tipo y Rust tiene un par de ventajas, seguridad y rendimiento. Sí, bueno, Rust al final tiene algunas ventajas y algunas cosillas. Sobre todo tema de rendimiento. Ahí a nivel de rendimiento se come a cualquier lenguaje y pelea mucho con C, así que veremos. Y al final la sintaxis es muy parecida a cualquier lenguaje de tipado, así que tampoco va a haber mucho problema de aprenderlo. Lo único es algunas cosas, ¿no? Y algunas reglas que tiene, que veremos más adelante, como el tema del ownership y cosas así, que esas ya sí que son más concretas del propio lenguaje. Pero por lo demás, vale. No entendí nada. Y Terraform para provisionar la infraestructura.
Parece entonces un proyecto bastante interesante, ¿no? Bastante completo en general, con muchas tecnologías y muchas cosas. Muy bien. Vale, entonces, al final cualquier cosa que devuelva valores son expresiones, como veíamos, ¿no? Entonces, este bloque de aquí de código está devolviendo en este caso, bueno, de hecho vamos a copiarlo en un inner scope nuevo y vamos a verlo. Pero en este código, a ver, vemos la i, que es un i32, que ya lo está infiriendo. Hemos abierto un bloque de código, un scope, ¿vale? Y aquí decimos x igual a 3 y devolvemos el x más 1. Entonces, en este caso, i será 4, ¿vale? Imprimiremos el valor de i es 4, aparte de lo que tendríamos que imprimir antes, ¿no? En este caso, ¿vale? Es un proyecto filosofía de DevOps. Muy guay. Lo único que yo, o sea, el tema... Yo, por ejemplo, los proyectos que tengo de ese estilo también, así muy DevOps, con ese tipo de filosofías, al final no utilizo tanta tecnología. No utilizo, por ejemplo, eso que comentabas de Ansible, Terraform y tal. Que al final, o sea, claro, de normal, quizás no es tanto filosofía DevOps entonces, ¿no? Entiendo, porque de normal la infraestructura ya la tengo planeada y tal, y luego simplemente con GitHub Actions automatizo todo, básicamente el tema de despliegues y cosas así. Entonces es como, tengo el Docker con el Docker Compose y tal para desarrollo y luego ya con GitHub Actions deployo en servidor que haya preparado. Pero claro, no es tanto DevOps en el sentido de que, por ejemplo, el tema de Terraform sí que estaría guay, ¿no? Lo que sí que me acuerdo que una vez, con tema de AWS, lo que hacía era tener las máquinas Fargate, no sé si las conocéis, que con las máquinas Fargate lo que puedes tener es en tu propio proyecto, no sé si es tan parecido a Terraform, supongo que sí, que al final lo que haces es aprovisionar recursos y decirle, vale, quiero una Fargate de Amazon que tenga 2 de CPU, X de memoria, etc, etc, y que el propio despliegue ya lo haga automático, ¿no? Entonces, al final supongo que sí, es un poco parecido. A lo mejor no puedes especificar tanto como en Terraform, pero la filosofía un poco al final es la misma. La idea es tener todo automatizado, infra, testing, Docker, despliegue, monitor. Sí, exacto. Al final es eso. Fargate es como una simplificación de la infra. Pues totalmente, entonces. Sí, me acuerdo que al final con Fargate lo único que decías era como los recursos que querías y ya Amazon se encargaba, ¿no? De gestionártelo. En vez de tener que tú que crear una EC2 concreta de un tipo concreto y todo esto. De hecho, creo que era incluso más barata también, porque supongo que Amazon lo gestionará mejor. Vale. Vale, esto de aquí que veíamos, el inner scope este es una expresión, por lo que comentábamos antes, porque estábamos devolviendo el valor de x más 1. Vale, y esto de devolver el valor suena raro, sobre todo si venimos de lenguajes eso, como TypeScript, en el que siempre que devuelves algo tienes que poner la keyword de return, ¿no? En este caso, la sintaxis es muy parecida a Ruby, no sé si a otros lenguajes también, que, que lo que hacen es que si no tienes el punto y coma, devuelves, o sea, se considera expresión, que es por lo que comenta, ¿no? Al final el lenguaje considera que esto es una expresión y todas las expresiones se devuelven. O sea que realmente esto es un statement, no devolvería nada. Y esto, si tuviese punto y coma, a ver, sería un statement, eso es. O sea, lo consideraría como que es un statement porque no devolvería el valor. Si no, solo el x más 1 ya es una expresión que devuelve el valor. Vale, te faltan emotes. ¿Sí? Ostras, lo tengo que ver, ¿eh? Mira que lo puse la otra vez. Ya se me habrán ido. Vaya. En Java Lambda pasa algo parecido. Con el tema de las expresiones. Sí, hay muchos lenguajes que tienen este tipo de cosas. Vale. Mm. Vale, vamos a ver qué más dice. Vale, es un bloque que en este caso evalúa a 4. Eso es, lo que decíamos. El valor es vinculado a la i y es parte del statement de let, de la asignación. No de este, sino del de arriba de aquí, el leti. Este de aquí. Vale. Nota que x más 1, la línea, no tiene el punto y coma al final. Esto no es como en muchos. A ver, en muchas otras líneas que vemos. Bueno, que estamos viendo, ¿no? Las expresiones no incluyen semicolons, puntos y comas al final.
Si añades un punto y coma al final de una expresión, lo conviertes en un statement, eso es. Y no devuelves el valor. Ten esto en mente. Así es, cuando explores las funciones, return value es una expresión next. Vale, cuando ten esto en mente, básicamente siempre, en general. Vale. Y voilà, llave, eso me parece raro. Cosas de Rust. Sí, no es por el hecho de. O sea, al final, no es como tal el que sea un i igual a llave a las llaves, sino es el hecho de que tú puedes crear scopes. O sea, de hecho, tú dentro de un scope puedes crear otro scope. No sé, sinceramente, no sé cómo de útil es esto en el día a día, realmente. O sea, al final, yo no me veo creando scopes porque la gracia del scope, por así decirlo, es que tú tienes como variables definidas aquí dentro, ¿no? Que desde fuera no tienen acceso. Es decir, tú este x igual a 2, ¿vale? No tendrías acceso a esta x desde aquí, por ejemplo, desde este otro ámbito, ¿no? Desde este otro scope. Entonces, claro, es como, vale, está guay, pero ¿para qué quiero crear un inner scope pudiendo crear una función realmente, ¿no? Es decir, si lo que quiero hacer al final es algo en concreto, prefiero crearme una función con un nombre que sea, yo qué sé, cálculo de no sé qué y ya está. En vez de. O sea, que me refiero que al final, igual que hacer llaves, podrías crear una función y ya está, no tiene más. Pero es una posibilidad que te da Rust de crear como inner scopes. Ir creando aquí como pequeños scopes. Bueno, ya digo, interesante. No sé cómo de útil o no puede ser. Que a lo mejor simplemente pues no lo da de gratis por cómo está hecho el lenguaje, ¿no? Internamente. Vale. Sí, eso es lo que ya he visto, el ejemplo hola y hola. Va, claro, si es punto y coma o no tiene punto y coma al final. Pues es por eso. Porque puedes o devolverlo si no tiene punto y coma, porque es una expresión, o si tiene punto y coma, se convierte en un statement y por tanto no estás devolviéndolo. Claro, si necesitas algo más, créate una función. Exacto. Ya no si necesitas algo más, sino que simplemente por dar semántica y darle nombre a las cosas de lo que estamos haciendo, casi me parece una mejor práctica el crear funciones que no scopes. O sea, no. A lo mejor si es algo muy pequeño y dices, bueno, lo voy a tener aquí, pero casi yo personalmente preferiría tenerlo en funciones. También más legibilidad, claro. Exacto. Vale. Vale, esto lo hayamos leído, perfecto. Vale, funciones con valores de retorno. Las funciones pueden devolver valores al código el cual les ha llamado, vale. We don't name return values, but we must declare their type after an arrow. Vale, entonces. Vale, no hace falta que le asignemos nombre, pero le asignamos el tipo con el tema de la flecha. Eso es. En Rust, el return value of the function is synonym with the value of the final expression. Vale, al final el retorno es el valor de la expresión final en el bloque de la función. Puedes devolver, puedes hacer un early return de una función utilizando la keyword return y especificando el valor, pero en muchos casos devolverás siempre la última expresión implícitamente. Aquí es un ejemplo de la función que devuelve un valor. Vale, pues vamos a verlo. Vamos a crear. De momento aquí estoy creando scopes. Aunque diga que yo no lo haría en general, lo estoy creando por el hecho de separar como cada parte del libro, ¿no? De lo que vamos viendo, simplemente. Vale, entonces. Entonces esto sería algo así. Vale, tendrías la función 5 que devolvería el i32. Como no tiene punto y coma, es una expresión y devolvemos el 5 y luego pues imprimimos el valor de x es 5. Vale. Return 5 y Return 5 darían lo mismo. Entiendo que sí. Entiendo que si tú haces esto con punto y coma, estás haciendo lo mismo. Porque aunque sea un statement, o sea, al tener el punto y coma lo consideraría un statement, entiendo, pero la keyword de return ya lo estaría evaluando como expresión. Entonces, incluso creo que daría igual. No, necesita punto y coma. De hecho, al guardar ya el propio analyzer de Rust ya le pone punto y coma. El linter este que tiene, el formatter. Vale. Claro, aquí, exacto, por el valor expresión y demás. Claro, esto lo considera realmente un statement.
Por eso es un punto y coma. Pero al tener el return es como que lo trata diferente. Vale. De todas maneras, al final, el return entiendo por lo que comenta que solo lo haremos para early returns. Es decir, si queremos hacer una cláusula de guarda o cosas así, vamos a poner, por ejemplo, imagínate que X es un i32 y le vamos a decir is5, por ejemplo. ¿Vale? Y le pasamos un 5. A ver, esto es un ejemplo muy tonto, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Podríamos hacer, oye, que si el este es un 5, devolvemos esto y si no, devolvemos false, ¿no? Y podríamos poner aquí un false, por ejemplo. Entonces, el ejemplo en sí no tiene mucho sentido, pero al final esto es para cláusulas de guardas, hacer un poco las comprobaciones que queramos para devolver algo, hacer un early return, devolver algo previamente, y si no, pues ya hacemos el cálculo que queramos hacer y devolvemos el final, ¿no? Vale, me gusta el ejemplo. Vale, entonces, básicamente eso. Y ahora entiendo que debería de dar, a ver. Bueno, aquí, claro, mismatch de tipos. El booleano, ¿vale? Is5. No lo habíamos llamado bien, ¿vale? Y ahora si lo ejecutamos. ¿Y qué pasaría si pones un return dentro de un scope? Return hola. A ver, a ver, a ver. A ver qué comentas. Hacer esto. Tener un inner scope, ¿no? Y dentro del inner scope otro que devuelva sola. Algo así. A ver, un texto, ¿no? De hecho, voy a ponerlo como lo pones, así. Entiendo que esto lo que hará será devolver, claro. Entonces, si tú esto lo podrías asignar, al devolver un valor, al tener una expresión, podrías asignarlo a i, por ejemplo. Lo que pasa es que hemos visto que antes esto no lo estaba cogiendo bien con la keyword de return. No sé muy bien por qué. Veremos. O sea, pero esto sí que lo pillaría. Por ejemplo, no sé. Esto al final, o sea, parece raro porque me parece un poco la sintaxis de JavaScript de que esto es un objeto que tiene como una keyword hola o algo así. Y en cambio, claro, aquí lo que luego se guarda es el string de hola, ¿sabes? En la Y. De hecho, ya te dice que es de tipo ampersand str. O sea que, bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. ¿Salís del scope interior o salís de la función? No entiendo eso que quieres decir. ¿Del scope interior o salís de la función? O sea, no sales de ningún sitio realmente. O sea, dentro de este scope, sí puedes crear otros. O sea, dentro tú puedes crear todos los scopes que quieras. La cosa es en qué punto tienes acceso a qué valores y a qué cosas que definas. ¿Me entiendo? Vale. Entonces, vale, hemos visto el ejemplo. There no function call, macro even let statement in the five function. Vale, en la función de five no hay nada, ni llamadas de funciones, ni macros, ni statements de let. Solo el número 5 en sí mismo. Esto es una función válida en Rust. Nota que la función devuelve el tipo especificado como i32. Vale. Si intentamos correr el programa, ya lo hemos hecho, nos devolvía el 5. Vale. El 5 en la función 5 es el retorno de la función. El cual is why the return type es el de tipo i32, el 5, porque es el por defecto, que eso lo vimos en los data types. Por defecto los números son i32. Vale. Vamos a examinar en más detalle. Siempre que estás en directo yo estoy en hora de almuerzo, así que mire un rato. Bueno, no te preocupes. No pasa nada. Yo he visto que estabas en directo también otros días y tal, lo que pasa es que me pillas a mí de noche ya durmiendo. Entonces, no coincidimos. Qué lástima. Vale. Hay dos two important bits. Vale. El primero, en la línea let x igual a 5, que nos enseña que estamos usando el valor de retorno de la función para inicializar la variable. Como la función 5 devuelve 5, la línea es
igual que la siguiente. Vale, al final eso es. La función 5 devuelve 5, por tanto es como si hiciéramos esto. Vale, y el segundo tip que había, es que la función 5 no tiene parámetros, está definida como el tipo de retorno. Está definida the type of the return value, but the body of the function is only 5. Vale. With no semicolon because each expression whose value we want to return. Vale. Sí, al final es lo que hemos estado analizando. No tiene más. Como la función 5 no tiene ni semicolon ni nada de esto, lo considera como expresión y ya está. Está simplemente solo el 5, devuelve ese valor y ya está. Y el tipo de dato además que está devolviendo es el i32. Vale. Let's look another example. Vale, aquí ya sí que vemos un ejemplo donde le introduce un parámetro. Vamos a crearlo. Bueno, de hecho, esto vamos a volver el que estaba aquí en el ejemplo de la función 5. Vale. Y esto de aquí. Vale, entonces vamos a añadir el nuevo ejemplo que nos pone. Plus one se llama la función. Y este plus one se llama... Vale. Se llama con un 5. Entonces, aquí por lo que hemos estado viendo anteriormente, le pasamos un 5. Este 5 se pone como en la variable x dentro de la función. Le añadimos un 1 al 5 y como no tiene punto y coma lo estamos devolviendo y de hecho el tipo de retorno ya no le pone aquí, 32. Así que x en un principio es 6. De hecho vamos a ejecutarlo y veremos aquí la última línea que el valor de x es 6. Vale. Corriendo este código imprimirá el valor de x es 6. Pero si introducimos un punto y coma al final de la línea, hará esto, x más 1, ¿vale? Cambiará de expresión a statement y por lo tanto tendremos un error, ¿vale? Y aquí no dice el error, el analyzer, ¿vale? Mismatch de tipos no coincide porque espera un i32, que se lo hemos dicho aquí, pero sin embargo está encontrando esto, que esto de aquí, los paréntesis vacíos, es lo que ya vimos el otro día con el tema de los tipos de datos, que es la tupla unitaria, creo que la llamaban, vamos a verlo así rápido, por pegar un pequeño repaso, pero en la parte de tuplas, aquí está, veíamos, si lo encuentro, aquí está, tuplas sin ningún valor, tiene un nombre especial llamado unit, y corresponde al tipo, corresponde a tipo y a dato como tal, a valor y a tipo. Y se representa como un empty value o empty return type. O sea, expression implicit return unit value y don't return any other value. Y aquí, como vemos, nos decía eso, que si no devuelve ningún valor, espera que sea como un unit type, que es esto de aquí. Es un poco raro, porque es como queda muy implícito que esto es el unit type, por así decirlo. A mí personalmente preferiría un tipo concreto unit o algo así, o void o alguna cosa de ese estilo. Creo que queda más específico, pero bueno. Vale. Entonces, volvemos. A ver dónde nos estábamos. Vale, aquí en el plus one este y nos daba el error este. Que espera el i32 y encuentra un unit type. Vale, el error principal nos dice mismatch de tipos que revela que el problema principal revela el problema principal con el código. La definición de la función plus one dice que devuelve un i32, pero el statement no evalúa ningún valor, lo cual es expresado como el tipo unitario este. Sin embargo, nada es devuelto, que contradice la definición de la función y resulta en un error. En este output, Rust nos prueba un mensaje con una posible ayuda rectificando el problema. Nos sugiere eliminar el semicolon, lo cual solucionaría el error. De hecho, si vemos aquí el mensaje, nos dice ya diferentes cosas, ¿no? Implicit return the unit type, tal, y luego nos dice remove the semicolon to return this value. Al final, como que siempre el compilador de Rust nos va a ir dando pequeñas ayudas de cómo podemos solucionarlo. Que ya digo que no tiene
por qué ser lo que tengamos que hacer, ¿eh? O sea, al final es una ayuda y nos sugiere cosas, pero puede ser que hayan casos que lo que nos sugiera no sea lo que realmente queremos. Así que te dejo, tío, un saludo y que vaya todo bien. Me pasaré si haces hoy streaming o la semana que viene, a ver. Encantado de conocerte igualmente. Yo ya te conocía, así que seguiré tu pista. Vale. Hago los fines por la tarde. Ah, vale, vale. Bueno, pues estaré atento entonces. Comentarios. Vamos a ver los comentarios entonces. Un capítulo bastante cortito, no hay mucho que decir en general de los comentarios, así que vamos a ver. Todos los programadores, strive to make their code easy to understand. Vale. Básicamente es lo que intentamos hacer todos, que hacer un código legible y entendible. Pero muchas veces necesitamos explicaciones extra que nos lo garanticen. En estos casos, el programador deja comentarios en su código fuente que el compilador ignora, pero la gente puede leer. Vale, y resultará útil. Aquí hay un ejemplo. Vale, se añade comentarios en línea con doble barra. Es decir, que podríamos hacer esto. Vale. En Rust, the idiomatic comment style empieza con two slashes, dos barras. Y el comentario continuado hasta el final. And the comment vale, y el comentario continúa hasta el final de la línea, como cualquier otro. Para comentarios que extienden más de una sola línea, necesitas incluir barra barra en cada línea, como esto. O sea, no tiene un multiline. Vale. Un poco engorro, pero bueno. Comentar que también puedes ponerlo al final de las líneas que contienen código. Vale. O sea, al final esto podríamos hacer algo así. Vale. Pero necesitarás más. Sí, this format with a comment on a separate line above the code is annotating. Vale, al final lo más normal es tenerlo siempre por encima, ¿no? De la línea que intentamos comentar, más que tenerlo al lado. Vale, Rust también tiene otro tipo de comentarios, los comentarios de documentación, en los cuales hablaremos en más detalle en este apartado del capítulo 14. Vale, comentarios de documentación, eso es interesante también. Entiendo que con esos comentarios podrás generar la propia documentación de tu proyecto. Vale, pues ya hemos visto comentarios, bastante rápido. Siguiente, flujo de control. Este ya se alarga un poco más, pero al final también nos explica cosas muy básicas. Temas de if y bucles y cosas de este estilo. Vale. Flujo de control, la habilidad de correr algún código dependiendo de qué condición, si una condición es true, para correr el código rápidamente, mientras que la condición es true. Basic building blocks son bloques muy básicos en los programas, en los lenguajes de programación. La construcción más común que te permite controlar el flujo de ejecución de Rust es la expresión if y los bucles, básicamente. If expressions. Un if expression nos permite you to branch your code depending on condition. Vale, correr una rama de tu código dependiendo de condición. Provees condiciones, you provide a condition and then state. Vale, provees la condición y el estado. Si esta condición cumple, corre el bloque de código. Si la condición no lo cumple, no corres el bloque de código. Vale. Crea un nuevo proyecto llamado branches en tu directorio de proyectos y explora la expresión if en el main rs, introduciendo lo siguiente. Vale, pues vamos a crearnos otro proyecto. Vamos a llamarlo branches, como decía. Lo vamos a llamar proyecto número 4, por ejemplo. Súper originales. Así que vamos a duplicar la función de crear el proyecto y la de correrlo, básicamente. Y hemos dicho que es el proyecto número 4, el de branches y el de branches. Vale. Pues new project, branches.
entonces aquí ya tenemos la carpetita de branches. Vale, de hecho vamos a hacer un reload del proyecto porque Rust no nos pilla actualmente si tenemos varios proyectos de Rust. No, el analyzer no lo detecta. Así que vamos a ver. Y vamos a introducir el código que veíamos aquí. Función main, ¿vale? Entonces, number es 3. Si el number es menor que 5, imprimes esto, y si no, esto. Vale, aquí ya veo una curiosidad y es que no tiene las llaves estas, los paréntesis. Pero se lo podemos poner, ¿no? Sí. Se lo podemos poner, pero ya el propio Analyzer nos dice elimina los paréntesis. No son necesarios. Vale. Curioso. Bueno. Vale, entonces al final es como cualquier otro. Simplemente si el número es menor que 5 y tal, vale. No tiene mucho más. Simplemente que le hemos quitado los paréntesis y ya está. Pero igual que cualquier otro lenguaje. Todas las expresiones if empiezan con la keyword if seguida de la condición. En este caso, la condición chequea si la variable tiene number, tiene valor menor que 5 o no. Vale. We place the block of code to execute if the condition is true. Vale. Ponemos el bloque de código si la ejecución es true inmediatamente después de la condición. Inside curly brackets. Vale. El bloque de código asociado with the condition in if, con la condición if, expression are sometimes called arms. O sea, esto es llamado un brazo, ¿no? El bloque de código. Un brazo y otro brazo. O ramas, ¿no? También lo llamaba antes. Just like arms in match expression that we discuss in tal. Section of chapter 2. Vale, exactamente, sí, es muy parecido al tema del match, ¿no? Que veíamos. Cada uno de estos es un brazo, una rama. Opcionalmente podemos incluir una expresión else, la cual hemos elegido escribir aquí, to give the program, para añadir al programa una alternativa de bloque de código que ejecutará si la condición no evalúa false. Si no le provees un else, una expresión else, y la condición es false, el programa pues simplemente saltará al bloque del if y moverá a la siguiente parte de código. O sea que no hará nada, básicamente. Entonces podríamos tener esto así, sin el else, y cuando llegase aquí pues pasaría, como pasa con todos los lenguajes. Vale, muy sencillo. Let's try changing the value of number to total para que dé a false. Vale, entonces vamos a correrlo para que podamos verlo. Run branches. Vale, y pone la condición es true. Si ponemos un 7, por ejemplo. Vale, la condición es false. Al final no tiene mucho más. Por un lado y por otro. Vale. It's also worth noting that the condition in this code must be a bool. If the condition isn't a bool, we'll get an error. For example, try running the following code. Vale. Entonces, si no es un número... O sea, tiene que ser un booleano, ¿no? Entiendo por lo que comenta. Y esto no hará de booleano. Exacto. O sea, no podrías como castear el i32 a booleano así, de esta manera. Esto no es como en JavaScript, ¿no? Que es, aunque si es un número, puedes evaluarlo a true o false. Vale. The if condition evaluates to evaluate 3 this time, and Rust throws an error. Vale. De hecho, ya antes incluso de ejecutarlo, este nos comenta que mismatch types otra vez. El error indica que Rust espera un booleano, pero tiene un iter. No como otros lenguajes, como Ruby o JavaScript, que Rust no puede convertir automáticamente a booleano este tipo de datos, los no booleanos a booleanos. Tienes que explicitarle, prohibiéndole siempre el if
with a boolean switch condition. Al final siempre hay que especificarle que sea un booleano de alguna manera. Si quieres que el if code block to run only when a number is not equal to 0, for example, ¿vale? Podemos cambiar la expresión if a la siguiente. Vale, entonces siempre que no sea 0 podemos ejecutar este if. Ejecutaría este bloque de código en este caso. Vale, pero esto está mal. De hecho, vamos a hacer como antes. Vamos a ir encapsulándolo en scopes por tener los ejemplos separados. Vale, y de hecho esto lo voy a comentar. Invalid. Esto de aquí no se permite. Vale. Entonces, aquí, running this code will print number was sometime other than 0. Vale, sí, al final nos fiamos. Vamos a ejecutarlo, pero nos fiamos bastante. ¿Qué va a pasar por ahí? Eso es, number was something, total. Vale. Y aquí ya nos dice un warning de que esta variable no se está usando. O sea que, muy guay. Handle multiple condition with else if. Vale, vamos a gestionar múltiples condiciones. Puedes usar múltiples condiciones combinando if y else en un else if, una expresión else if. Por ejemplo, tal, todo el churroco este. El módulo de 4 sea 0, es decir, divisible entre 4, si no, divisible entre 3, si no, divisible entre 2, y si no, pues que no es ni entre 3, ni entre 4, ni entre 2. Vale, pues lo copiamos. Vale, bastante sencillo al final, no tiene mucho más. El else, el if, y aquí en el if otra vez la condición sin paréntesis ni nada. O sea que, vale. De hecho lo volvemos a ejecutar. Y nos dice que es divisible por 3, porque ha entrado primero en este brazo y luego ya los demás se los ha saltado. Aunque sea divisible entre 2, pues no lo ha hecho. Porque ha entrado en este y ya se ha salido. Así que, vale. Este programa tiene 4 posibles caminos que coger. Después de correrlo vemos que se imprime este output. Number es divisible por 3. Cuando el programa se ejecuta, chequea la expresión if y devuelve la ejecución del primer cuerpo que coincida, que evalúa true. Nota que eso es, que aunque 6 sea divisible entre 2, no veremos el output de el número es divisible entre 2. Tampoco veremos que el output de que no es divisible ni por 4, ni por 3, ni por 2. Del bloque else. Esto es porque Rust solo ejecuta el bloque de código de la primera condición que dé a true. Una vez lo encuentre. Y aunque coincida también con el resto. Vale, usar muchos else if expressions can clutter your code. ¿Clutter qué es exactamente? A ver. ¿Qué es clutter? Desorden, vale. Sí, puede desordenar tu código. Así que si tienes más de uno, quizá tengas que refactorizar tu código. El capítulo 6 describimos potentes branching construct de Rust llamado match para este caso. Vale, o sea, constructores de brazos, de ramas. Veremos a ver eso cómo es. Call it match for these cases. Vale, usando if in a let statement. Esto es una enrayada, el tema del if let este, A ver que... Como if es una expresión, podemos usar en la parte de la derecha de un statement let para asignar la salida de una variable. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver el condición es true. Pero es que luego tenemos let number, que es igual a if condition tal. Vale. O sea, si condición es true, que en este caso lo es, devolverá 5 y si no, devolverá 6. Y por tanto, al devolver 5, y esto será una expresión que se devuelve, este 5 será devuelto en number. O sea que, a ver, tiene sentido, pero es un poco rayante esta parte. Y más luego que en un futuro creo que se simplifica de una manera un poco rara. O
sea, esto así tiene sentido. Raro, pero tiene sentido. Entonces, vamos a copiarlo. Y vamos a verlo aquí. Entonces, eso. Vale. Aquí no nos dice nada el analyzer. Está todo correcto. True, condition true, tal, tal. Entonces vamos a ejecutarlo. Claro, sí, condición. O sea, esto de aquí es una expresión. O sea, que esto se devuelve. Vale. El valor de number es 5. Vale. ¿Qué es lo que pone aquí? Vale. The number variable will be bound to... Pues el valor del number de la variable será vinculado al valor basado en la salida de la expresión if. Corre el programa para ver qué pasa. Vale. Recuerda que los bloques de código evalúan a la última expresión que tengan. And numbers by themselves. Y los números también son expresiones. En este caso, el valor de la expresión if depende de en qué bloque de código se esté ejecutando. Esto quiere decir que el valor que tiene que es el potencial resultado de cada brazo de if será el mismo tipo. Vale, eso tiene sentido. Es decir, cada brazo de la statement este de if, o sea, de la expresión, mentira, no es un statement, es una expresión, de la expresión de if, tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si aquí le hemos dicho que es 5 y por tanto es un i32, el siguiente brazo tiene que devolver también el mismo tipo. Porque si no, este number no sabría qué es lo que hay. Vale. Vale. En el ejemplo 3.2, el resultado de los dos brazos de if y else son i32. Son integer 32. Si los tipos no coinciden, como en el siguiente ejemplo, veremos un error. Entonces, claro, en este ejemplo le pone, por ejemplo, 6 como texto. Entonces, aquí, de hecho, ya eso no lo comenta. If and else have incompatible types. Expected integer found str. Esto es interesante. O sea, yo no estoy acostumbrado en general a hacer este tipo de cosas. Entonces, no sé hasta qué punto tiene tanta utilidad y tal. Pero es interesante saber que puedes devolver directamente el if. Bueno, mentira, a ver, sí que estamos acostumbrados. Ahora que lo pienso, lo que pasa es que no de esta manera. En JavaScript, por ejemplo, o sea, la sintaxis sería más hacer la ternaria, ¿no? En este tipo de casos. Claro, harías la ternaria de si no, devuelves el 5, o sea, si es esto, devuelves 5 y si no, devuelves el 6. O sea, que técnicamente, esto que se haría en JavaScript o en... Es lo mismo que hacer esto. Lo que pasa que, claro, aquí te quitas la keyword de return porque ya directamente esto es lo que se está devolviendo al no tener el punto y coma, porque es la expresión, así que, bueno, interesante, pero un poco verbosa, ¿no? La sintaxis. Así que vamos a ver. Cuando intentamos compilar este código tenemos un error, ¿vale? El if-else, los brazos de if-else tienen tipos diferentes que son incompatibles y Rust nos indica exactamente dónde encontrar el problema del programa. Y aquí no lo dice. Dice, oye, que esto de aquí no es del mismo tipo que esto de aquí. Así que, vale. La expresión en el bloque if evalúa un integer y la expresión en el bloque else evalúa un string. Esto no funcionará porque las variables tienen que tener el mismo tipo de dato. Y Rust necesita saber en tiempo de compilación qué tipo de será la variable number. Vale. Sabiendo el tipo de number, el compilador verifica que el tipo es válido en cualquier otro sitio que usemos number. Rust no es capaz de... all that if the type of number was only determined... No es capaz de saber el tipo de number en runtime. El compilador... El compilador será mucho más complicado y necesita tener ciertas garantías sobre el código para tener una trazabilidad de esa variable, entiendo. Vale. Of multiple hypothetical types of any variable. Al final el compilador nos tiene que forzar o sea, en tiempo de compilación tenemos que saber en todo momento qué tipo de dato es cada cosa. No podemos dejarlo
a que haya posible confusión. Repetición con loops. Ay, no vamos a ver aquí la sintaxis de if let. Pensaba que lo iba a dar después. Bueno. Vale, repetición con loops. Is often useful to execute a block of code more than once. Suele ser bastante útil, sí, ejecutar un bloque de código más de una vez. Para esta tarea, Rust nos provee varios tipos de loops, los cuales se ejecutan a través del código inside the loop body to the end and the start immediately back at the beginning. Vale, se ejecutan desde el principio al fin y empiezan otra vez al principio. Para experimentar con loops, vamos a crear un nuevo proyecto llamado loops. Vale, pues vamos a crear un nuevo proyecto. A ver, vamos a llamarlo 5 loops. Vale. A crear el nuevo proyecto. 5 loops y un comando para poder ejecutarlo. Vale. Entonces ya tenemos aquí loops. Vamos a refrescar como hemos hecho antes. Vale, entonces Rust tiene 3 tipos de loops: loop, while y for. Vamos a ver cada uno de ellos. Repetir código con loop. La palabra clave loop le dice a Rust que ejecute un bloque de código una y otra vez, por siempre, hasta que tú le explicites que pare. Como ejemplo, mira este src main in your loops directory to look like this. Vale. Entonces, esto básicamente ya sería un bucle que imprimiría todo el rato again. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Again. Y ahora no puedo pararlo. Perfecto. Pues nada, a cerrar la terminal. Así que, vale. Pues ahí ya tenemos el primer bucle infinito. Cuando corremos el programa, vemos again impreso una y otra vez, continuamente, hasta que paramos el programa manualmente. Muchas terminales soportan el shortcut keyword Ctrl+C para interrumpir el programa. That is stuck que está en un bucle continuo. Así que inténtalo. Vale, esto como tal no funciona en el tipo de proyecto que yo tengo ahora mismo. ¿Por qué? Porque como lo estoy ejecutando dentro de Docker, el Ctrl+C no lo está pillando bien. Pero si se ejecutara Rust directamente, o sea, si ejecutáramos directamente cargo run sin Docker, funcionaría. El símbolo, el gorrito este C, representa que has pulsado Control C. You may not see the word again. Printed after puede que veas o no veas la palabra again justo después. Depende de en qué parte del código del loop haya recibido la señal de interrupción. Vale. Fortunately, Rust nos provee una manera de romper el bucle loop con código. Puedes reemplazar, puedes utilizar la palabra break dentro del código para decirle al programa que pare la ejecución del loop. Recall that we did in the guessing game. Eso es. De hecho, podemos recordar que en el guessing game lo utilizamos en el capítulo 2 para salir del programa cuando el usuario ganaba el juego del guessing game con el número correcto. Vale, we also use, también podemos usar continue in the guessing game, que le dice al loop que el programa haga un skip de una iteración de código of the loop and go to the next iteration y vaya a la siguiente iteración. Devolver valores de los loops. Uno de esos usos de loop es tu retry an operation you know may fail. Intentar una operación que sabes que pueda fallar y chequeando where the thread has completed job. Ir chequeando cuando el job se haya completado, el trabajo se haya completado. Quizá necesites pasar el result of operation, el resultado de la operación, fuera del loop al resto del código. Para hacer esto puedes añadir el valor que quieres devolver
justo antes, o sea, justo después de la expresión break, que utilizas para romper el loop. Vale. Ese valor será devuelto fuera del loop para que lo puedas usar como se muestra a continuación. Vale, vamos a verlo. Vale, esto vamos a introducirlo también en un inner scope de estos. Y de hecho vamos a comentarlo para que no lo ejecute constantemente. Y aquí, vale. Entonces aquí vemos un counter 0, let result igual al loop, y aquí loop ya tiene las llaves. ¿Por qué? Porque hemos visto que loop era una expresión y las expresiones devuelven valores. Así que como loop devuelve un valor, podemos asignarlo a result. Entonces, en este loop, en el scope este del loop, tenemos counter más igual a 1, que habíamos empezado en 0, por tanto empezaría con 1. En el momento que sea 10, hacemos un break de counter por 2. O sea que siempre vamos a devolver 20. El ejemplo es un poco tonto, pero vale, vamos a ejecutar make run loops. Uy, 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 ahí está. El resultado es 20. Ha tardado un poquito, en ejecutarlo. Vale. Entonces, eso es como hemos visto, hemos roto como tal el bucle y además hemos devuelto un valor para ser utilizado fuera con el bucle loop. Así que, vale, interesante. Antes del loop, declaramos la variable llamada counter y la inicializamos a 0. Entonces declaramos la variable llamada result, que contendrá el valor devuelto del loop. En cada iteración del loop le añadimos 1 a la variable counter y chequeamos que el counter es igual a 0, a 10 que diga. Cuando lo sea, se utilizará la keyword break para romper el bucle con el valor counter por 2. Después del loop usamos un punto y coma para terminar el statement y asignamos el valor al result. Finalmente imprimimos el valor result, el cual en este caso siempre será 20. Vale, entonces, claro, aquí nos pasa igual que con el tema del return. Introducimos un punto y coma porque es como un statement que está devolviendo de alguna manera. O sea, que el break ya... O sea, como tal esto es un statement, pero la keyword de break lo convierte a expresión, igual que pasaba con el return. Vale, loop labels and disambiguate between multiple loops. Vale, o sea, loop labels. Ojo, vale. O sea, ¿qué ocurre básicamente cuando tenemos múltiples loops, unos dentro de otros? Si tienes loops dentro de otros loops, break y continue aplican al loop más interno desde ese punto. Puedes especificar opcionalmente un loop label de un loop that you can then use with a break or continue. O sea, puedes crear como labels que sean como identificadores del loop que luego puedas utilizar con las keywords de break y de continuo para especificar uno en concreto. To specify that those keywords apply to the labeled loop instead of the innermost loop. Loop labels must begin with a single quote. Aquí hay un ejemplo de cómo hay dos loops anidados. Vale, vamos a verlo. Entonces tenemos aquí un count igualado a 0 y luego ya empieza con una comilla simple poniéndole counting up, loop. Y aquí ya pues el bloque del código del loop y ya pues diferente código, ¿no? El print, otra variable que se asigna llamada remaining y luego otro loop, que en este caso no tiene ningún label, ¿no? Puesto. Vale, entonces otro print, vale, aquí un break. Este break, como no hay nada puesto, siempre lo va a hacer del loop más cercano que tenga, que en este caso es este, por tanto se saldría de aquí, ¿vale? Luego, si este, por ejemplo, haría un break del counting up. O sea, aquí ya le estamos especificando con la comilla simple que queremos salirnos de este bucle como tal. Vale. Pues a ver qué nos dice.
The outer loop, el loop que hay más afuera, está labeleado, está puesto con un nombre llamado counting up. Y continue up from 0 to 2. Vale, el count tiene de 0 a 2. O sea, eso es, en el momento que sea 2 ya se rompería el bucle este. Se podría ir 0, 1 o 2 dentro de este bucle de aquí, este código. ¿Vale? El inner loop sin el label cuenta hacia atrás de 10 a 9. De 10 a 9. A ver, eso es. Aquí está el de dentro, ¿no? El remaining, que empieza en 10 y cuando es 9 ya se sale. Vale. El primer break no se aplica... doesn't specify no especifica un label y saldrá del primer inner loop. ¿Vale? Solo del primer inner loop. Claro, no sale de todos, no sale de este y de este tampoco, o sea, en plan a la vez, simplemente sale de aquí. Entonces, y de break con el counting up statement saldrá del outer loop, del loop más alejado. Vale, entonces este código imprimirá esto: 0, 10, 9, 1, 10, 9, 2, 10, 9. De hecho, si intentamos pensar, empezamos aquí en 0, el count. Imprimimos el count, por tanto imprimiría 0, empezaría en 10 el remaining, empezaría el bucle, por tanto imprimiría el 10, no sería 9, por tanto no haría nada, no sería 2, no haría nada, bajaríamos el remaining a 9 y por tanto el bucle continuaría otra vez por aquí, imprimiría 9, sería 9, saldría, al salir de este loop solo empezaría otra vez el de aquí y el de aquí... bueno, mentira, saldría del loop, pero continuaría con la línea abajo, por tanto, al count le añade un 1, volveríamos a imprimir count, que en este caso ya sería 1, que sería la siguiente iteración, y luego haría otra vez lo mismo. Pasaría, el remain sería 10, volvería a bajar por aquí, le restaría 1, volvería a hacerle 9, al salir de aquí volvería luego a sumar uno más aquí, 2 y lo mismo. Vale. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí lo vemos. Vale. 0, 19, 1, 19, 2, 19. Vale. Bueno, no, mentira. 2, 10, 2. Luego ya no es 9. Porque ya tiene 2 el count. Vale, entonces... conditional loops with while. Programa puede tener a veces que evaluar una condición para hacer un bucle. Mientras que la condición es true, el loop se ejecuta. En el caso de que la condición, cuando la condición deje de ser true, el programa llamará break, parando el loop. Esto es posible implementar el comportamiento like the using a combination of loop, if, else and break. O sea, podríamos implementar el while nosotros mismos con estas keywords, básicamente. Puedes intentar hacer ahora el programa si quieres. Básicamente, si quieres intentar hacer ahora un while con estas keywords, podrías, si quieres, vale. Sin embargo, este patrón es mucho más común. Es muy común, por lo tanto Rust ha construido unas keywords y tal para este tipo de funcionalidades llamadas while loops. Vale. En el ejemplo 3.3 usamos while para hacer un bucle del programa 3 veces, contando hacia abajo en cada vez. Y luego, después del bucle, imprimimos el mensaje de salida. Básicamente es tan común el hecho de hacer un while. O sea, podrías hacerlo simplemente con el loop y tal, pero es tan común que ya pues Rust lo provee para que no sea más fácil. Así que vale, tendríamos aquí el número 3. Como hemos visto, empezaría a hacer la cuenta atrás. Si el número es diferente de 0, que lo es, imprimiría el número, restaría 1, etc, etc. Vale, y luego ya pues imprimiría ese texto. Así que vamos a correrlo. Regresó Rasiris, ha regresado, ya está por aquí. Vale, y aquí vemos 3, 2, 1, vale, liftoff, vale. Entonces, básicamente
Otro tipo de bucle, el tema del while. Este constructor elimina a lot of nesting that will be necessary. Mucho boilerplate y mucho texto y mucha cosa que necesitarías para hacer un while haciendo el loop, utilizando las palabras loop, if, else y break. Y es mucho más claro, efectivamente. Mientras que la condición evalúa true, el código se ejecuta. De la otra manera, el código, o sea, si no lo ejecutase, el código se saldría del bucle. Vale. Looping through a collection with for. Puedes elegir usar while, el constructor while para hacer iteraciones a través de elementos de una colección, como si fueran como un array, por ejemplo. Vale, por ejemplo, el bucle del 3.4 imprime cada elemento del array A. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos un array A que nos dice ya el tipo, con el tema de tipos de datos que lo vimos en el capítulo anterior, tiene 5 elementos de tipo i32 y aquí vemos 10, 20, 30, 40 y 50. Luego utilizamos una variable mutable llamada index de tipo usize y es 0. Y hacemos un bucle que mientras sea menor que 5 vamos a ir mostrando esto. Y aquí el valor de cada índice en concreto del array. Y vamos a ir añadiendo luego un índice más. Vale. No me parece la manera más cómoda de recorrer arrays en general. Pero bueno. Lo de ownership todavía no lo capto y eso de mood tampoco. Vale, lo de ownership aún no lo hemos visto. De hecho, eso seguramente, a ver que vea. Sí, eso seguramente es el siguiente episodio ya. Así que seguramente lo veamos la semana que viene. Y lo del mood básicamente es por el tema de mutabilidad. O sea, aquí en este punto estamos mutando el valor de index. Se lo estamos cambiando directamente. O sea, la referencia como tal de index, esa referencia está cambiando de valor. Entonces, si queremos especificar eso, que esta variable va a cambiar de valor, necesitamos ponerle el mood. De hecho, si no lo pusiéramos, ya aquí nos dice que es un error porque no podemos intentar cambiar el valor de una variable inmutable. O sea, Rust por defecto, todas las variables, siempre que creemos esto, son inmutables. Inmutables significan que no puedes cambiarle el valor, básicamente. Como si fuera una constante en ese aspecto. Tú no puedes cambiarle el valor a la variable que es inmutable. Y si queremos especificar que es mutable, que sí que podemos cambiarle el valor, tenemos que hacerlo con la keyword de mut, básicamente. ¿No debería ser al revés? ¿A qué te refieres? ¿A que sea mutable por defecto? Bueno, es una decisión de diseño, eso. Y en Rust han decidido que no, que por defecto son inmutables. Y que si tú quieres hacerlo mutable tienes que especificarlo. O sea, por defecto se puede cambiar y que si quieres puede ser constante. O sea, yo no sé qué decirte. Al principio también tenía dudas, pero sí que es cierto que si tú quieres tener un lenguaje seguro, lo más seguro que hay es el tema de la inmutabilidad en ese aspecto. Entonces, si tú quieres que el lenguaje sea lo más seguro posible, que no haya manera de romperlo y tal, sí que entiendo que hayan escogido que por defecto sea inmutable. Porque tú piensa también, al final también es por cómo funcionan algunas reglas que veremos, ¿no? El tema del ownership y tal que comentabas. Entonces, es como, por ese tipo de reglas, tienes que especificar, o sea, tienes que tener un control muy, 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 muy exhaustivo de que una variable, de cuándo cambia la variable. Entonces, si la variable ha cambiado en un punto que tú no esperabas y de alguna manera el compilador no lo sabía o alguna cosa así, puede generar problemas. Entonces, entiendo que hayan dejado que por defecto sea inmutable en las variables y si quieres cambiarlas tienes que especificarlo. Y además también me parece guay que si llega un programador nuevo y no sabe nada del tema, en plan totalmente nuevo, y quiere crear una variable y dice, pues yo creo aquí la variable, yo qué sé, hello, y se la asigno, yo qué sé, a 3, y luego, pues mira, ahora a hello, yo qué sé, le voy a asignar que ahora es, yo qué sé, esto de aquí, tal, tal. Y es como, bueno, primero que es un literal, bueno, vale, vamos a ponerle otro número. Vamos a ponerle 444. Y es como, ostras, ¿por qué no me deja hacerlo? Y es como, no, hay algunas reglas del compilador que esto no te lo permite hacer, porque si no puedes tener problemas.
Entonces, si realmente quieres hacer esto, oye, asegúrate que sea mutable. ¿Es lo que tú quieres, que sea mutable o no? De hecho, aquí te dice, considera hacer el bindeo de la variable mutable. Como quieres que sea mutable, hazlo mutable. Pero si no me especificas nada, por defecto lo más seguro y lo más blindado posible. En general te la pasas cambiando valores en las variables, ¿no? La programación un poco. No, no estoy de acuerdo, ¿eh? No te la pasas cambiando variables. O sea, piensa también que es a nivel de referencias, ¿eh? No tanto que estés cambiando. De hecho, muchas de las veces ni siquiera estás cambiando valores de variables, estás creando nuevas y destruyendo antiguas. O sea, estás creando, eh, por ejemplo, creas A, que es 4. Y luego, en base a este A, lo que haces es, pues mira, voy a calcular B, que es, yo qué sé, llamo a una función de cálculo con A. Y esto me devolverá otro valor que lo asignaré a B, pero A desaparece. En plan, porque ya no la vuelvo a usar o lo que sea. Entonces es como, estás generando de normal. Esto tiene que ver mucho también con programación funcional y tal. Pero al final estás de normal creando nuevas y destruyendo, más que mutando estados. Así que el tema de mutar estados es peligroso en general. Tiene sentido por seguridad. Sí. Vale. Entonces, básicamente esto. Lo único que a mí no me termina de gustar es el hecho de que el bucle este de while tengamos que utilizar el while para recorrer arrays. Al menos hasta donde nos han dicho actualmente. Que a lo mejor nos dicen que luego que hay otro bucle que nos hace más fácil, ¿no? El tema de recorrer arrays. Pero el tema, por ejemplo, un for each o cosas así, lo veo más útil. Vale. Estamos aquí. Vale, la colección, el ejemplo. Aquí el código cuenta hacia arriba por cada elemento en el array. Empieza desde el índice 0 y continúa con el bucle hasta alcanzar el índice final del array. El cual, que esto es cuando se cumple el índice menor que 5, que no continúa siendo true. Vale, corriendo este código veremos que se imprime en pantalla cada uno de los elementos. Interesante, pero por ejemplo la edad de una persona, el número debería cambiar, más allá de la referencia. Podrías crearte una nueva y no usar la vieja. Ahí estás hablando de otro tipo de cosas, creo yo, ¿eh? No es tanto, o sea, evidentemente la edad de una persona puede cambiar, pero no cambia dentro del sistema. O sea, dentro de tu código no está cambiando la edad. Lo que cambiaría la edad sería en el estado global que tengas guardado. Es decir, por ejemplo, en una base de datos. Imaginemos una base de datos donde tú tienes guardadas las edades de las personas que tienes en el sistema. Entonces, como, vale, tú vas a tener esa edad y ya está, no vas a hacer nada más. Lo que pasa que luego es posible que a lo mejor esa edad cambie. Pero cuando cambia no lo va a hacer a lo mejor dentro de tu función X o lo que sea. Entonces, hay muchas veces, yo que sé, incluso lo que puede pasar es, yo que sé, que tengas una función de añadir o eh, calcular edad o algo así en base al año, por ejemplo, ¿no? Calculate age from year o alguna cosa así, no sé. Entonces le pasas el año y te devuelve la edad o alguna cosa de este estilo. Pero muchas veces es más, pues eso, funciones que calculan cosas y devuelven cosas. No tanto el hecho de que vayas a mutar una variable. O sea, al final hay muchas maneras de hacer programación como tal. Evidentemente se pueden mutar estados, se pueden mutar variables y cosas de estas. Pero muchas veces no es tan necesario y incluso sin darnos cuenta no lo hacemos tampoco, así que. Vale. Los 5 elementos aparecen en la terminal como se esperan. Yes, o index will reach a value of 5 at some point. Vale, el bucle para de ejecutarse antes de que llegue al sexto valor del array. Sin embargo, este approach is error prone, we could cause the program to panic if the index value of the test condition is incorrect. Efectivamente, si el índice, el valor del índice no es correcto, podríamos salirnos del array. Es decir, aquí porque le hemos puesto que es 5 y porque sabemos que el array es 5, pero si no sabemos la longitud de este array en este punto o lo que sea y ponemos aquí un valor que se salga del índice, esto de aquí, intentar acceder a esto, reventaría. De hecho, si ponemos por ejemplo 10, que no tiene 10 ítems, a ver qué error nos da.
Interesante, no lo había pensado así. Para mí siempre te lo pasas cambiando valores a variables. Pues ya digo, no tanto, ¿eh? Cuando la próxima vez que programes, fíjate, a ver cuántas veces estás cambiando un valor de una variable y cuántas veces estás creando y destruyendo otras. Vale, como vemos aquí, ha hecho panic porque nos hemos salido del índice. La longitud era 5 y eso es, y el índice era 5. Vale, al ser el índice 5 se ha salido del programa porque era 0, 1, 2, 3, 4 y al quinto ya ha dicho, nanay, no lo encuentro. Así que esto es un poco inestable. Por ejemplo, si cambias la definición para que el array A contenga 4 elementos, pero olvidas actualizar la condición A menor que 4, es otra posibilidad. En vez de cambiar el número aquí, que cambies el array. Entonces tienes la pérdida de vínculo de un valor y otro. Esto es lento porque el compilador le añade código de runtime para to perform the conditional check of whether index is with that. Esto no lo entiendo, a ver. It also slow because the compiler adds runtime code to perform the conditional check. O sea, el compilador añade código adicional para hacer optimizaciones, por así decirlo, en el check. O whether the index is within the bound. Ah, para chequear si existe el valor en el índice del array. En cada iteración. Ostras, eso no lo sabía. O sea, en cada iteración del bucle, el compilador está chequeando si esto es accesible. O sea, aparte de que te devuelva el valor, si esto puede causar un pánico o no. Entonces, claro, la primera vez él no lo sabe, pero estás ya chequeando. Entonces estás como generando más... Vaya. Vale. As a more concise alternative, ¿vale? Una alternativa más concisa que puedes usar es el bucle for, que ejecuta algún código por cada elemento en la colección. A for loop looks like the code. Vale, esto es justamente lo que comentábamos, que para recorrer arrays mejor utilizar este tipo de cosas en vez de un bucle while. Ya que un bucle while, pues eso, es un poco tedioso. Vale, y aquí ya pues sí, por cada elemento tienes, o sea, por cada elemento que hay en A, haces lo que corresponda. Y aquí ya no te tienes que preocupar de índices ni de nada de esto. Pero me refería más a por qué hacer inmutable por defecto, siendo que te la pasas cambiando valores. Aunque tiene sentido que lo haga inmutable si no cambia el valor. Claro. Si es que yo creo que un poco la idea es que no cambies valores como tal. O sea, el código más seguro es el que no cambia el valor, por así decirlo, ¿no? A nivel de este tipo de cosas. Entonces es como si realmente quieres hacerlo, tiene que ser como de alguna manera la excepción, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, o no la excepción, sino que tú seas muy consciente de que lo estás haciendo. Entonces, para que seas consciente, lo mejor es hacerlo más explícito. O sea, ya digo, no me parece mal. Compilador añade código en runtime para comprobar si está fuera o no. Exacto. Sí, 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 exacto, es lo que hice. Nunca me gustó el for each, pero debería usarlo. Pues el for each en general es bastante cómodo, o sea, de usar. Incluso en todos los lenguajes. En JavaScript, por ejemplo, se confunde muchas veces con el map, el for each y el map. Que no, muchas veces hay gente que no sabe cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y al final es como, si tú lo que quieres hacer es recorrer los elementos, utiliza for each. Ya está. O sea, no tiene más. De hecho, para eso existe el for each, para recorrer, el propio nombre lo dice, ¿no? For each element en el array, pues ya soy más de índice. Uf, pues intenta evitarlo, ¿eh? Todo lo posible. Te dará más años de vida. Te dará más salud. Eliminar los índices. Vale. Sí, a veces trae problemas, efectivamente. Evítalo todo lo que puedas. Sobre todo cuando hay muchos índices. Si es innecesario, por así decirlo, o si puedes evitarlo, te lo aconsejo. Vale, cuando corremos este código, vemos el mismo output que hemos visto anteriormente en el 3.4, pero más importante es que no necesitamos, pero que ahora hemos incrementado en seguridad de nuestro código, eliminando la posibilidad de bugs que pudiesen ocurrir a través de beyond the end of the array or not going far enough. En plan, con el tema del índice por saltarnos el final o por no ir lo suficientemente lejos y saltarnos a lo mejor algunos elementos.
O sea, que si hubiésemos hecho, por ejemplo, aquí en el índice lo mismo, si tuviésemos 5 elementos, pero le ponemos aquí un 4 o un 3, hay elementos que no estamos recorriendo. Entonces, al final ya digo, el tema de índices no vale la pena. Es la costumbre. Yo me voy a hacer un binario. Para sumar en binario, hace rato quería hacerlo para que quede guardado antes. Muy bien. Muy bien. Un buen programa, ¿eh? Sumar en binario. Vale. Usando el bucle for. No necesitas recordar el change new other code, ¿vale? Si cambias el número de valores que hay en el array. I work with the method design, como hemos visto en el método 3.4, o sea, en este de aquí, ¿no? Vale. Ah, no, el 3.4 era el de arriba, mentira. Este es el 3.5, el 3.4 era este. Vale. Eso es. La seguridad y lo conciso del bucle for hace que sea más común usar el constructor loop en Rust. O sea, es el más común de los constructores de bucles en Rust, el for. Even in situation in which you want to run some code a certain number of times. Vale. O sea, incluso aunque quieras correr el código cierto número de veces. Como un contador, como el ejemplo de un contador que usa while loop. More resistance usan el for loop. O sea que el for loop al final lo puedes usar para cualquier cosa, realmente. Si lo puedes utilizar para ese tipo de cosas, de hecho, claro, aquí en el ejemplo ya vemos que utiliza un rango. Entonces dice, vale, pues me creo un for y utilizo un rango de 1 a 4, en vez de tener que hacer un while con índices o cosas así. Vale. Vale, la manera en la que se usamos son range, provee la standard library, nos genera todos los números en secuencia, empezando de un número terminando hasta a otro número. O sea, terminando antes del otro número. O sea, aquí sería entre 1 y 3, inclusives, el 1 y 3. O sea, el 4 lo excluye. Aquí hay un contador. Would like using a for, ¿vale? Hemos utilizado un for. Y otro método que no hemos hablado aún, llamado rep, para hacer un reverse del rango. Sí, al final el reverse hará un reverse, lo que he comentado. Entonces empezará de arriba abajo. Será 3, 2, 1 y ya está. Este code es un poco mejor. Vamos a ver. Este es el mismo que hemos visto anteriormente con el tema del litoff este de aquí. Que estaba esto. O sea, aquí teníamos el contador. Aquí teníamos este contador que es de 3 a 0, básicamente con el number como si fuera un índice que iba bajando de 1 en 1. Y utilizamos el bucle while. Aquí, en cambio, estamos utilizando el bucle for y lo que estamos haciendo es, como el for se utiliza como un array, entonces por cada número que hay en este array, entonces imprimes el número. Y aquí lo que es el rango, a ver, uy, esa notación medio rara, for mayor que while. Sí, la notación rara creo que te refieres a esto, ¿no? Básicamente es por el tema del rango de la standard library. De hecho, esto, si no recuerdo mal, lo vimos en el capítulo 2 con el tema del juego, que básicamente es como puedes generar secuencia de números, un rango de números. Entonces, de hecho aquí, lo ves, si ponemos el cursor encima de esta selección, nos dice que es un rango de tipo i32. Y este rango, que es propio de la Standard Library esta, de la librería estándar de Rust, lo que nos ofrece pues es una manera más rápida de generar un rango de números. For medio raro ese, pero es más fácil de ver y entender rápidamente. Sí, yo creo que es más fácil de leer en general. De hecho, es mucho más... Parece incluso prosa, ¿no? Que digas, vale, por cada número que hay en este rango, aquí lo único el reverse, porque ya, pues eso, el reverse lo que está haciendo es revertir la secuencia de números, o sea, que sean al revés, que sean en vez de 1, 2, 3, 4,
que sea 4, 3, 2, 1. Lo que pasa que en este caso, lo que comentaba también es que el 4 no está incluido. Entonces sería 1, 2, 3 solo. Y si no recuerdo mal, si quisiéramos que el 4 estuviera incluido, que esto lo creo que estaba en el guessing game, era con un igual aquí. Entonces tendríamos un rango que va de 1 hasta 4 inclusivo. O sea, me gusta bastante el tema del punto punto para generar rangos, porque es como muy de, vale, aquí hay 1, 2, 3, etc, 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 hasta el 4. Entonces es como... Eso en español sería reverse 1, 4. Sí, lo que no sé es si a lo mejor serviría hacer aquí 4, 1, por ejemplo. No lo sé. Y a lo mejor es lo mismo. Vamos a correrlo a ver qué tal. En plan, que sea al revés. No, no tiene pinta, ¿no? No, creo que no ha funcionado. Qué lástima. Estaría guay hacer rangos también en plan decrementales, por así decirlo, en vez de que sean incrementales. Pero bueno, punto red. Vale. Y si te fijas, de lo que comentábamos antes, por ejemplo, y 4-4, bueno, esa. 4-4 yo creo que te dará simplemente un 4. Te dará, porque el primero sí que es inclusive, pero el otro no. Entonces, no sé. Vamos a probar. Y aquí, de lo que comentábamos antes del tema de la creación de variables inmutables y todo esto. Aquí, por ejemplo, si te fijas, el método rev lo que está haciendo es coger esto como rango, pero devolver otra cosa. De hecho, si ponemos el ratón aquí encima, nos dice que rev contiene a sí mismo, pero luego devuelve otro rev self. O sea, devuelve un rango de estos diferentes. Un vector. Devuelve un vector iterable de estos diferentes. Que aunque pueda parecer que coge al mismo y lo muta, el estado no lo está mutando. Simplemente lo está transformando y devolviendo otro. No es modificar. No es modificar. No estás modificándolo porque lo que estás haciendo es coges este, creas uno nuevo, cambiándole los valores y ordenándolos de manera diferente y devuelves ese que has creado nuevo. Y el otro simplemente lo destruyes. Y ya está. Al final es lo que haría. Si fuera a mutar, para que fuera a mutar, lo que haría es no devolver un ref self de estos, entiendo yo. ¿Qué diferencia habría con modificar directamente el rango? Pues que al estar modificando directamente el rango, si hay otro valor, o sea, imagínate que hay otra parte de código que está leyendo ese valor al mismo momento que tú lo estás mutando. O sea, ¿con qué valor se quedaría cuando lo está leyendo? O que lo ha leído en un punto, has mutado el estado y luego lo lees en otro punto. Entonces, sería raro que leer lo mismo esté dando valores diferentes, depende de en qué punto estés de la aplicación. Es decir, si un valor tiene o sea, si una variable tiene un valor, debería tener ese valor, por así decirlo, ¿no? Cuando lo estás leyendo en puntos diferentes. Tiene sentido, maldita concurrencia. Exacto, todo viene por la concurrencia. De hecho, Rust es muy bueno con el tema de concurrencia por eso. Porque cuando tú tienes un valor en una variable, por mucho que ahí vayan tres a leerlo o cosas así, sabes que va a ser ese valor. O sea, que no va a mutar el estado en ningún momento ese valor. O sea, si tú quieres un estado modificado de alguna manera, lo que vas a hacer es cogerlo, crear uno nuevo basándote en el principal y devolver ese otro nuevo. Ya digo, esto es muy programación funcional y cosas así. Y por eso el tema de Rust también es muy bueno con la concurrencia, por eso. Porque no. O sea, no es que no te permita mutar el estado y tal, porque sí, siempre puedes hacer cosas, pero por defecto te guía, por así decirlo, a que tú, sin saberlo, estés haciendo un buen código en ese aspecto. Pero eso no sería el problema de cambiar o no una variable. Es lo mismo al final. O sea, realmente es lo mismo cambiar una variable que cambiar un vector o cosas de este estilo. Tú imagínate eso, que aquí lo estuviésemos modificando mientras otra parte del código lo está leyendo. O sea, no tendría sentido. O sea, si esto lo guardásemos a una variable y luego tú aquí le haces un reverse y esto modificase el estado, por ejemplo, mientras otra parte del código estuviese leyendo eso, sería un poco caótico. Así que... Vamos a ver. Ah, ya hemos terminado este capítulo. Vale. Vale, summary. Conclusión final. Vamos a ver. Lo has hecho. This was a sizable chapter. ¿Vale?
Has aprendido sobre variables, escalares, datos compuestos, funciones, comentarios, expression if, loops. Para practicar con estos conceptos que hemos debatido en este capítulo, intenta construir un programa siguiendo lo siguiente. Mira, ejercicio para casa, deberes. You made it. Tú lo madreaste. Vale, convertir temperaturas entre Fahrenheit y Celsius. Un programa sencillito que convierta un tipo de dato a otro, por así decirlo, ¿no? Una unidad a otra unidad. ¿Vale? Generar la serie de Fibonacci dado un número. ¿Vale? O sea, ese es otro ejercicio típico de programación. ¿Vale? E imprimir la canción de Christmas Carol, de 12 Days of Christmas, aprovechándonos de la repetición de la canción. Vale, ok. Suena interesante. Uy, esa interesante, sí, sí. Bueno, pues ya digo, ejercicios para casa, para ir probando con Rust. Cuando estés preparado para avanzar, hablaremos sobre conceptos de Rust que no son tan comunes. No son comunes in the other programming language, como el ownership, exacto. No son tan comunes en otros lenguajes porque yo creo que no hay ningún lenguaje que tenga ownership. No lo sé, a lo mejor lo hay y lo desconozco, pero yo no lo conozco. Yo ya digo, no conozco ningún otro lenguaje que tenga el tema del ownership. Fibonacci, súper interesante el ejercicio, porque se puede aprender un montón de cosas básicas mezclando con math. Yo tampoco. Pues sí, Fibonacci es interesante en general por muchas cosas. Tema de bucles, se puede hacer programación recursiva con Fibonacci. Así que, interesante. Ya digo, el próximo capítulo, la semana que viene, veremos y entenderemos el tema de ownership, ¿eh? Ojito. Aquí ya empieza lo bueno de Rust. Empieza lo interesante, lo que lo hace diferente, ¿no? Así que muy guay. Pues nada, yo creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí. ¿Qué te ha parecido Rasiris? ¿Cómo has visto, cómo vas viendo el tema de Rust? ¿Cada vez mejor? Yo cuando lo vi recursivo me gustó mucho porque nos hicieron entender cómo se llaman las funciones. Que muy bien, aprendí algo. Siempre se aprende algo. Esa es la idea, ¿no? Aunque sean pequeñas cosas que digas, esto es muy simple, muy sencillo y tal, vamos a intentar aprender pocas cosas todos los días y estar un poquito atentos a todo. Vale. Sí, por ahora es tranquilo. Por ahora, de momento, todo muy, muy básico. La clase que viene duro. No creo que sea tan dura, ¿eh? Yo tengo fe. Creo que podemos hacerlo. ¿Conseguiremos acabar el libro? Espero que sí. Es larguito, ¿eh? Vamos por el siguiente semana, capítulo 4, pero tiene 20 capítulos. O sea que aquí hay contenido para rato. hay streaming para rato. Rust más que JS. No lo sé. No sé qué decirte. Así a priori, de momento te digo que no. O sea, te digo que no porque JavaScript ahora mismo está muy asentado en la industria. Tiene el mercado de frontend comido, el mercado de backend casi que también. O sea, en general, el tema de hay muchos programadores que salen de bootcamp con JavaScript y cosas así. Y al final tener el mismo lenguaje front y back ayuda mucho. Así que yo diría que JavaScript no creo que sea de momento inferior a Rust. Yo creo que Rust tiene mucho potencial para futuro y más con cosas que enseñé en otros directos, que se pueden hacer cosas en frontend con Rust, con algunos frameworks y tal muy parecidos a React. Así que en ese tipo de cosas a lo mejor si la gente empieza a cogerle más gusto a Rust y eso, y se empieza a ver más y tal, puede ser que empiece a adentrarse en ese mundo, ¿no? El mundo de la web y cosas de estas. Pero de momento JavaScript es muy fuerte. No creo que nadie lo tumbe. Acuérdate de los emotes. Si me necesitas ayuda, escriben por susurro. Pues te escribiré porque ya digo, en un principio lo había hecho. Así que miraré a ver qué tal, qué tengo que hacer aún de más. Sí, JavaScript es un monopolio. Sí. O sea, de momento JavaScript está muy fuerte. No creo que nadie lo tumbe. Y de hecho, teniendo TypeScript detrás, o sea, si fuera JavaScript solo, te digo, o sea, hay que cambiarlo, pero vamos, rápido. Pero teniendo TypeScript detrás, es que no hay mucho más. O sea, metiéndole tipos a las funcionalidades que te da TypeScript y todo esto,
es una competencia dura en ese aspecto para Rust, si se quiere meter en la web. Y más porque también hay mucho tooling y hay muchas herramientas ya hechas en TypeScript, o sea, para TypeScript. Tiene un ecosistema muy, muy fuerte. Pero bueno, poco a poco, veremos a ver qué tal. De todas maneras, a mí el potencial que le veo a Rust también es el hecho de que, aparte del tema eficiencia, tema performance, tema rendimiento y todo esto, es el hecho de que te sirve para cualquier otra cosa. O sea, ya no solo la web, sino que te sirve para programación de bajo nivel, programación de sistemas, para cualquier otra cosa. Ya digo, el kernel de Linux, por ejemplo, lo estaban empezando a sobreescribir algunas partes en Rust. También he visto noticias de que Windows están empezando a escribir código en Rust, parte de su sistema. O sea que en ese tipo de cosas, ahí Rust sí que lo veo fuerte. Y va a empezar, digamos, a adentrarse. En el tema de la web, de momento no. Así que hay que ser realistas. Pero sinceramente me gustaría, ¿eh? Me gustaría que Rust estuviese en el mundo de la web, porque al final la web se come mucha parte de Internet en general. Hay muchísimas páginas web hechas en WordPress, hechas en React, hechas backends en Node. Y creo que con Rust el tema de la eficiencia a nivel general, a nivel global de todo el mundo, ostras, se podría beneficiar en general muchas cosas. Hoy en día Rust está con todo. Había visto que Facebook lo recomienda. ¿En serio? ¿Facebook lo recomendaba? No tenía ni idea de eso. Pero no me extraña. Es que al final, ya digo, a nivel de sistemas está muy bien. Y si se considera un poco... O sea, si Rust empieza a llamar la atención en la programación web, que puede darse el caso, creo que entonces ahí sí que podría ganar mucho terreno, pero de momento. Y además teniendo un paradigma de programación, por así decirlo, un poco diferente al resto de lenguajes de programación, es complicado que la gente quiera aprender un nuevo lenguaje así porque sí. O sea, de normal hay mucha gente que está muy cómoda ya con el entorno de TypeScript y no creo que quieran meterse en este fregado. Si tienes una comunidad grande, podrías arrasar con todo. Ojalá creemos aquí una comunidad grande donde compartamos muchas cosas, entre ellas Rust. Entre ellas desde aquí, desde la cueva del código, vamos a promover un poco el uso de Rust. Que aunque no tengan idea, para eso están estos directos de empezar a aprender y a mover un poco esto. Sí, JavaScript era de todo menos un lenguaje. Exacto. O sea, si desde JavaScript y tal empezó siendo lo que era, empezando con Rust, imagínate dónde estaría ahora la programación, ¿no? Me gusta esa oferta. A mí también me gusta. Así que vamos a ver. Tenemos que crear una comunidad aquí que esté a favor de este tipo de cosas. Así que veremos. Pero bueno, ya estaría todo por hoy. Así que la semana que viene más. Espero que haya gente interesada en Rust porque se vienen interesantes cosas ya. Muy bien, pues hasta la próxima.